Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular, El Camino en Charalá. Estamos ubicados en la carrera 10, 26A03, Barrio Villa María. Asiste a nuestras reuniones, domingos, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Ven con toda tu familia, te esperamos. Séptimo día de nuestras alboradas. Hoy es el día número 7 en el que estamos compartiendo el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 7 nos corresponde el día de hoy darle ese estudio, ese escudriñar de la palabra y esa enseñanza que nos deja también el Evangelio de Marcos. Un evangelio muy bonito porque nos viene enseñando un Cristo que se mueve a través de nosotros como un siervo, el siervo de Dios. Ese siervo que ha venido, pues aunque suene redundante, que ha venido a servir a la humanidad, que ha venido a ser parte de la humanidad, pero con el don de servicio. Un don que muchas veces a nosotros nos hace falta. Un don que muchas veces en nosotros ha escaseado. Seguramente por la clase social a la que perteneces. Seguramente porque has sido marcado desde muy pequeño, criado desde muy pequeño de esa manera en que no debe servir a los demás, que usted porque tiene que servirle a los demás. Pero Cristo vino a romper todos esos paradigmas y vino a mostrarnos a ese servidor, aquel que sirve a la humanidad, aquel que sirve a los demás, aquel que viene a servir, ojo, enviado por el Padre, enviado por ese Dios poderoso, grande y maravilloso, ese gran yo soy. Ahora, Él, siendo hijo, haciéndose carne, vino a este mundo y vino a servirnos a nosotros. Uno de los pasajes más conocidos de la palabra nos muestra cuando allí se disponían a Jesús a lavar los pies y le iban a lavar los pies a Jesús y Él dice: no, yo no vine a ser servido, yo vengo a servir, y le lava los pies a sus discípulos. Qué bonita manera de mostrar lo que Él venía a servir a la humanidad. Porque de no ser un servidor, de no ser un siervo de Dios, no hubiese terminado en la cruz, muriendo por nosotros. ¿A dónde servicio? Para que cada uno de nosotros fuéramos beneficiados de eso que se llama salvación. Porque recuerde, el plan de la palabra es que la salvación nos muestra el amor de Dios, pero el plan original de la palabra es la salvación. Y la palabra es Cristo. Todo esto es Cristo. Aquí nos encontramos con Cristo. El plan de Cristo, el propósito de Dios era a través de Cristo entregarnos la salvación. Pero la única manera de hacerlo era enviarnos a su Hijo a manera de siervo. El siervo de Dios. Por eso el Evangelio de Marcos nos muestra a Cristo de esa manera. De aquel Cristo que vino a servir a la humanidad. Evangelio de Marcos capítulo 7, vamos a dar lectura en esta mañana. Si usted tiene ahí su Biblia, le invito para que me acompañe en la lectura y juntos allí desde casa leamos esta porción de la palabra. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondió él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también:
Bien, invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay afuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en una casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entre en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino entra en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledencia, engaño, soberbia, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada estaba en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y un tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén. ¡Qué bendición! Este capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Un bonito capítulo donde vemos algo diferente de Jesús. Por eso hoy la temática del séptimo día de la alborada, estudiando el séptimo capítulo del Evangelio de Marcos, tiene como nombre Siervo y Maestro. Porque el siervo de Dios, el Hijo de Dios, aparte de ser siervo, vino también a ser maestro. O por lo menos así nos lo está mostrando el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, a través de los capítulos anteriores, del capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, nos venía mostrando a Jesús en una perspectiva. Y era todo lo que Jesús había hecho. ¿Qué era lo que había hecho Jesús? Aparte de caminar, porque qué hombre para caminar, ¿verdad? ¿Qué más hacía Jesús? Hacía milagros. Los 6 primeros capítulos del Evangelio de Marcos nos muestran un Jesús de milagros, un siervo que vino a servir a la humanidad y que por servicio a la humanidad hacía ¿qué? Hacía milagros, le servía a la humanidad. El enfermo era sano, el endemoniado era libre, el paralítico se levantaba, el ciego veía.
Cantidad de milagros que hacía Jesús, ¿verdad? Y allí Jesús, a donde llegaba, hacía milagros. Incluso cuando llega a la tierra de donde es Él, de donde nace Él, de donde se cría Él. ¿Qué sucede allí? Le es echado fuera porque la gente no creía, pero decía la palabra. Sin embargo, hizo unos milagros. A donde quiera que llegaba Jesús, ¿qué hacía Él? Hacía milagros. Eso nos lo muestra el Evangelio de Marcos a partir de los 6 primeros capítulos. Ahora, a través del 7º capítulo, de este nuevo capítulo, vemos otra faceta de Jesús. Ya no de siervo, o bueno, sigue siendo siervo, pero ahora con una faceta diferente. Dentro del ministerio de Jesús, vemos cómo Él ahora se desenvuelve como maestro. Por eso hoy llamamos a este 7º día de la alborada, siervo y maestro. Y quiero que veamos 2 puntos el día de hoy. Cómo el Evangelio de Marcos a través del capítulo 7 nos muestra al siervo y nos muestra al maestro. ¿Qué tal si iniciamos con el siervo, verdad? O bueno, veamos la nueva faceta mejor. Veamos a ese Cristo, a ese Jesús convertido en maestro. Un maestro que vino a enseñar. ¿Pero a quién le vino a enseñar el maestro? Los discípulos ya venían aprendiendo, porque a través de las parábolas les venía hablando. Y cuando tenía la oportunidad se acercaba a ellos y les explicaba acerca de las parábolas. Pero ¿a quién más estaba enseñando Jesús? ¿Con quién más se convertiría en maestro a través de este 7º capítulo? Marcos capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 23, nos muestra algo muy interesante. Cómo se juntan allí los fariseos y los escribas que habían venido desde Jerusalén. Miren, no se encontraba Jesús en Jerusalén. Los fariseos y los escribas viajaron desde Jerusalén para ir a escuchar a Jesús. A ellos les llegó el chisme. Oigan, imagínense, allá por Galilea, por todos esos sectores, hay alguien que dice llamarse el Hijo de Dios, alguien que parece que es profeta, alguien que dice ser maestro y viene enseñando la palabra, predicando la palabra. Ese seguramente no es de su iglesia, ese seguramente no es de su grupo. Y entonces los fariseos y los escribas, ambos de grupos diferentes, parten desde Jerusalén y van a ver qué es lo que está hablando ese tal maestro, ese tal profeta, ese tal Hijo de Dios. Y entonces dice la palabra que llegan allí desde Jerusalén los escribas y los fariseos, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Nada raro de los fariseos y de los escribas que siempre juzgaban todo lo que hacía Jesús. Pero Jesús tenía algo muy interesante. Rompía todos los esquemas. Se salía de la cuadrícula. Muchas veces nosotros en las iglesias decimos a la iglesia, le decimos: es tiempo de salir de las 4 paredes. Es tiempo de ser cristiano solo en la iglesia. Hay que ser cristiano también de las 4 paredes del templo hacia afuera. Porque allá es donde hay que predicar la palabra. Allá es donde hay que mostrar el Cristo. Cristo también vino a romper esos esquemas. No era simplemente el sacerdote, el escriba, el fariseo, no. Era que todos nos podríamos convertir en llevadores de la palabra y hacer las cosas diferente, saliendo de la cuadrícula que tenían ellos. Miren, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, dice la palabra, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Tenían una tradición ellos. Miren, aquí vemos a un Cristo sabio, un Cristo que sí conocía la ley, porque Él se acerca y sus discípulos comen como si nada, sin irse a lavar las manos, como era la tradición. Ojo, pero mire lo que dice la palabra. Escucha lo que dice la palabra. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Y miren lo que le preguntan a Jesús.
Le preguntan los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Aquí es donde debemos tomar dos palabras que hemos leído hasta el momento. La primera dice: y otras muchas cosas hay que tomaron. Y la otra palabra es conforme a la tradición de los ancianos. Es decir, no era algo establecido por la ley. Sin embargo, los fariseos y los escribas, los sacerdotes de la época, habían tomado como culto, como doctrina, esas tradiciones del hombre, no de Dios. Pero Cristo, que sí era un conocedor de la ley, que sí conocía la verdadera ley, no, eso no hace parte de la ley que mi Padre estableció. Por eso, Él rompía los esquemas de los fariseos y de los escribas, porque Cristo sí era conocedor de la verdadera ley. Ahora, los fariseos eran más llevados por las tradiciones. Seguramente o probablemente dice la palabra que no se encuentran esas tradiciones en el Antiguo Testamento. Y me di a la tarea de leer, de releer el Antiguo Testamento y no encontré nada acerca de esas tradiciones de lavarse las manos. No encontré nada acerca de esas tradiciones de las que nos habla la palabra a través del Evangelio de Marcos. No era algo establecido por Dios, era algo creado por el hombre que querían meterlo como ley de Dios. Es decir, a los escribas y fariseos le interesaba más que se cumplieran las tradiciones que la misma ley de Dios. Mira, seguramente los escribas, fariseos y sacerdotes de la época adoptaron esas costumbres acerca del lavado de manos y muchas más a través de la influencia griega. Tradiciones griegas que fueron llegando poco a poco y que ellos fueron adoptando. Mire, muchas veces hay personas que llegan a la iglesia cristiana y dicen: pastor, es que yo todos los días le pongo un vasito de agua al Espíritu Santo, porque imagínese, ¿qué tal venga con sed? Y yo le dejo el vasito de agua ahí en la mesita de noche. ¿Dónde dice eso la palabra? Tradiciones del hombre, pero las queremos volver doctrina, las queremos adoctrinar. Y muchas otras tradiciones que hay en el mundo que no quiero entrar a fondo para no tocar susceptibilidades. Pero son tradiciones del hombre. No están aquí, mire. Si no está en la palabra de Dios, no es de Dios. No es de Dios. Lo que esté dentro de la palabra, usted hágale caso, porque eso es de Dios. Eso es de Dios. Ay, pastor, entonces lo que decía en el Antiguo Testamento de derramar la sangre de la paloma o del cordero para limpiar el pecado. No, Cristo ya derramó su sangre por usted. Para poder entender eso, lea el Nuevo Testamento y entienda que Él fue el sacrificio, el cordero inmolado que murió por nosotros, el sacrificio vivo que derramó su sangre por nosotros. Y que ahora nuestros pecados no son limpios a través de la sangre de un cordero, de una paloma, no. Son limpios a través de la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz por usted, por mí y por toda la humanidad. Pero no podemos dejarnos llenar de las tradiciones del mundo, de las tradiciones que el mundo inventa, que el hombre ha inventado y que tristemente el Hijo de Dios, el creyente en Cristo, ha venido adoptando. No, seamos rectos como hemos venido hablando. La postura de Cristo nos enseña que debemos mantenernos dentro de su doctrina. No es la doctrina del mundo, no es la doctrina de lo que se inventa. No, es a través de la doctrina de Cristo, lo que Cristo vino a enseñarnos. Seguramente, así como Cristo rompía todos esos esquemas, seguramente hoy con esta palabra, yo que estoy declarando a través del nombre de Jesús, Cristo está rompiendo nuevamente
todos los esquemas en tu vida. Y te estarás preguntando, ¿será que aquello que yo hago, aquello que celebro, aquello que yo relaciono, aquello y aquello y aquello, no va conforme a la ley? Bueno, yo te invito, no a que me hagas caso a mí. No me hagas caso a mí. Mira, lee esto, lee la palabra de Dios. No le hagas caso al pastor de internet, de YouTube, de otra iglesia. No. No le hagas caso a ninguno de nosotros. Mira, ve a la palabra. Y si esa tradición que tú sigues está aquí, estás haciendo las cosas bien. Si no lo está, te estás saliendo de la doctrina de Dios, de la ley de Dios. Hay algo muy interesante siempre en todo. El primer lugar es para Dios. Ay, pastor, entonces la Navidad. No, la Navidad es un recordar que Cristo nació, una fecha que el mundo adoptó para recordar el nacimiento de Jesús. No tiene nada de malo que la celebres, siempre y cuando el primer lugar en todo siempre sea Cristo. ¿Quieres armar tu pesebre? Ármalo en tu casa, ármalo. Pero cada vez que la gente te vea el pesebre, dile, ese pesebre es recordando que hay un Cristo que ya nació hace mucho tiempo, hace más de 2000 años, y que incluso ya murió en una cruz, y que incluso ya resucitó 3 días después, y que ahora vive aquí, en mi corazón. Oiga, ¿y por qué hizo el pesebre? Es que es para recordarle a ustedes que todavía no tienen a Cristo en su corazón, que es tiempo de que nazca en el corazón de ustedes. Miren, si ven la perspectiva diferente, miren, Cristo también utilizó muchas de esas cosas, pero las utilizó para mostrar a Dios. No para mostrar otras cosas, o para adorar otras cosas, o para cogerlas como doctrinas. No, Cristo siempre tuvo su postura con la verdadera ley. Siempre se mantuvo con la verdadera ley, con la ley que Dios había establecido. Es más adelante, cuando los sacerdotes lo cuestionan y le dicen que cuál es el mayor mandamiento, y él dice, yo no vengo a cambiar los mandamientos, yo no vengo a abolir los mandamientos, yo vengo ahora a que se cumplan. Oh, Cristo no viene a abolir nada de la ley, viene a que se cumpla la ley a través de él. ¿Cómo así, pastor? Claro, la ley dice, no matarás, y el pecado iba si usted asesinaba a la persona. Pero cuando Cristo, por la gracia, nos rescata y nos salva, él viene y dice, ya no es simplemente el pecado coger un cuchillo y matar a alguien, o coger un arma y darle un tiro a alguien, no. Ahora el pecado viene de aquí, como dice la palabra, lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, porque viene la avaricia, los celos, viene los malos pensamientos. Ahora usted con simplemente decir, uy, yo quisiera que se muriera, usted ya está pecando. ¿No ve que con su mente está atentando contra la vida de alguien más? ¿Le está deseando el mal a alguien? Eso ya es pecado. ¿Por qué? Porque es que Cristo quiere que nuestra vida sea diferente, nuestro pensamiento sea diferente y lo que sale del corazón sea diferente. No más de las tradiciones, vivamos bajo la verdadera ley. Es tiempo de vivir conforme a lo que Cristo quiere para cada uno de nosotros. Por eso vemos a ese Cristo como maestro, enseñándole a los judíos, porque después llega y dice, póngame en cuidado todos, y les explica en parábola qué era lo que estaba haciendo. Miren ese Cristo, siervo de Dios, que vino a servir, pero también vino a enseñar, vino a romper los paradigmas, a que la gente rompiera el velo en el que estaba cegado y pudiese ver cómo eran bien las cosas. La verdadera adoración, guárdate esta frase, la verdadera adoración brota ¿de dónde? Del corazón, y debe estar dirigida por la verdad de Dios, por la ley de Dios, no por las ideas personales del hombre. De allí viene la verdadera adoración. No es que voy a adorar a Dios y entonces voy a anotar
unas palabras y todos los días repito las palabras que anoté en mi agenda. No, eso no es adoración. La verdadera adoración, dice la palabra, brota del corazón. Ay, es que todos los días repito lo mismo. No, deje de repetir lo mismo. Salga de la tradición. Váyase a la ley. Váyase a lo que hacía Cristo. Una oración sincera del corazón. La oración es hablar con Dios. Hable con Dios. Dele gracias. Rompa el paradigma. Rompa la cuadrícula. Mire, el Padre Nuestro fue una oración modelo para nosotros. ¿Qué tal si usted cambia su manera de orarle a Dios? ¿Qué tal si usted deja de repetir esta oración y hace una oración que le salga del corazón? ¿Qué tal si usted habla con Dios a través de la oración? ¿Qué tal si usted cierra sus ojos ahí y le dice: amado Padre, te reconozco como papá primeramente, porque eres mi Padre. Te doy gracias, Señor, por el nuevo día, por la salud, por el techo donde me permites dormir, por la familia que tengo a mi lado, por el alimento que puedo comer. Te doy gracias por mi trabajo, porque hoy puedo salir a trabajar. Seguramente llegaré 5 minutos tarde como todos los días, pero te doy gracias por mi trabajo, Señor. Te doy gracias por todas las personas que están a mi alrededor y me apoyan, me quieren y me aman. Gracias, Señor, hasta por la mascota que tenga en su casa. Dele gracias. Dele gracias por todo. Y acuérdese de los enfermos, acuérdese de su familia. Señor, pongo en tus manos la vida de mi hermano, de mi hermana, de mi primo, de mi padre, de mi madre, de aquella persona que está en el hospital. Sánalo, Señor. Y si usted está atravesando una dificultad o tiene alguna enfermedad, pídale a Dios: Señor, pongo el cáncer en tus manos. Señor, pongo la ruptura del hueso en tus manos. Pongo el tumor en tus manos. Pongo los cálculos en tus manos. Pongo el asma en tus manos. Yo creo en un Jesús que sana. Yo creo en un Dios poderoso. Y sé que vas a obrar en mí, bajo tu voluntad. Que se haga tu voluntad sobre mi vida, Señor. Y te doy gracias. Y te puedes extender todo lo que quieras hablando y agradeciendo a Dios, pero con algo que nazca del corazón, que brote. Mire, Charalá es una tierra que se conoce por los aljibes. ¿Usted sabe qué son los aljibes? Es un huequito que hay en la tierra por donde brota agua pura, limpia. Usted ve un aljibe y usted puede tomar de esa agua y es fresca, agua pura. Así debe ser su corazón, un aljibe que brote agua pura y que calme la sed que usted tiene, porque Cristo vino a calmar nuestra sed. Y si Cristo habita en nuestro corazón, el agua que brota del corazón nuestro debe ser pura y debe calmar nuestra sed. Esa es la verdadera adoración. Esa es la verdadera oración. Como Cristo nos enseña, rompiendo los esquemas, rompiendo los paradigmas. Qué bonita manera de usted hablarle a Dios todos los días, ¿verdad? Deje de repetir las cosas. Deje de tratar de imponer lo suyo ante Dios. Dios ya le dijo, tiene que ser algo que nazca del corazón, que brote del corazón. Pero su corazón primeramente debe tener a Cristo para que su corazón esté limpio, esté sano. No es que en medio de la oración usted esté recordando lo que le hizo a aquella persona y en vez de estar orando con gracia, esté orando con odio. No, un corazón transformado, pero eso solo lo hace aquel que como maestro vino a enseñarle a los judíos que debían de romper todas esas tradiciones a las cuales ellos ya se habían sumado y las habían hecho una doctrina. Y ya no seguían la ley de Dios, sino las tradiciones que el hombre había inventado. Pero vemos también a Jesús como siervo. Es nuestro segundo punto. Un siervo que ayuda. ¿Y a quién vino a ayudar
el Señor Jesucristo vino a ayudar a los demás, a las multitudes. Pero hay algo interesante, que Jesús no se queda solo con su pueblo. Le ayuda a los gentiles, le ayuda a los que vienen de otra nación. Veamos esta mujer que nos dice el capítulo 7. Vino afanada porque su hija estaba endemoniada. Sin embargo, nos dice la palabra que ella no era de Israel, que ella no estaba en Jerusalén, que ella venía de otra parte. Y ella clama la misericordia del siervo de Dios y le dice: incluso los perrillos tienen derecho a comer de las migajas del suelo. ¡Ay, qué bonito esto! Porque toca el corazón de Cristo. Mira, es la manera en la que tú buscas al Señor, que toca su corazón y el Señor obra en ti. Es que yo le estoy pidiendo a Dios un carro. Señor, deme un carro. No, así no es. Señor, si usted me da un carro, entonces yo doy 1 millón de pesos a la iglesia. No, así no es. Así no se piden las cosas. Hay que buscar la misericordia de Dios. Señor, si dentro de tu voluntad, conforme a los propósitos que tú tienes para mí, conforme a lo que tú quieres para mí, amado Dios, dentro de tu voluntad está que mi familia y yo disfrutemos o gocemos del privilegio de tener un vehículo, Señor. Yo te lo pido, amado Padre, siempre y cuando esté al alcance, Señor, de mi economía, que yo lo pueda sostener, que no vaya a ser una carga para mí, Señor, y que en vez de ser bendición sea maldición. Mire, cuando Dios escucha esa oración que sale de su corazón, esa oración sincera, usted toca el corazón de Dios. Por eso era que David agradaba al corazón de Dios, porque lo hacía de corazón. Le ponía el corazón a la oración. Era sincero con Dios. Sabía que con Dios había que ser sincero. Señor, si yo me gano el baloto, hágame ganar el baloto. Y mire, la mitad se lo doy a los enfermos, a los necesitados. No, así no es. Así no es. Sépale pedir a Dios: Señor, estoy atravesando un momento difícil en mi economía. Ayúdame, Señor. Tú que eres mi Padre, tú que quieres lo mejor para mí, tú que eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Ayúdame, Señor. No sé cómo lo harás. Con un trabajo tocarás el corazón de alguien, me darás nuevas ideas, pero ayúdame, Señor. Y mire, Dios va a obrar, Dios va a enviar. Cuando usted menos se dé cuenta, están tocando a la puerta de su casa y una persona está ahí sacando la billetera y diciendo: mire, Dios me dijo que le diera estos 500,000 pesos. Dios me dijo que tome, vea, las llaves del carro son para usted y su familia, disfrútelo. Cuando usted menos se dé cuenta, mire, amigo, esta casa por la que usted está pagando arriendo, a partir de hoy es suya. Aquí están las llaves y lo espero para firmar las escrituras. Así trabaja Dios. Así trabaja Dios. Pero necesita que usted le crea, que usted rompa los esquemas, que salga de las tradiciones, que se aferre a la ley y que esté ahí con un corazón que brote algo diferente, que brote esa agua limpia y pura. Una verdadera adoración va conforme a lo que brota de su corazón. Miren, y aquella mujer tocó el corazón del Señor. Aquella mujer tocó el corazón de Cristo. Y Cristo le dijo: mujer, por la fe que tú has tenido, tu hija ha sido sana, ha sido libre. Y se fue la mujer para su casa y encontró a su hija sentada en la cama libre. Miren, un siervo que vino a servir, que vino a ayudar no solo a su pueblo, sino a todos los demás. Hoy yo quiero decirte a ti que eres cristiano. Y no lo estoy hablando por religión o por iglesia, porque todo aquel que sigue a Cristo es cristiano. Todo aquel que tiene a Cristo en su corazón es cristiano. Rompamos los paradigmas de las religiones.
Mire, si usted es católico pero tiene a Cristo en su corazón, usted es cristiano. Ahora solo le queda soltar las tradiciones y aferrarse a la ley. Si usted es cristiano, no se deje contaminar por las tradiciones. Manténgase en la ley, manténgase firme con la postura de Cristo. Hoy es un día nuevo. ¿Sabe por qué? Mire, le voy a contar un secreto que Dios me contaba. ¿Qué hacen las tradiciones humanas? Primeramente, traen esclavitud. Usted se esclaviza a una tradición. Mientras que la verdadera ley de Dios, ¿sabe qué hace? Le trae libertad. Le hace libre. Miren, las tradiciones humanas se basan en reglas. Una regla, una regla, una regla. Mientras la verdadera ley se basa en principios. Principios, fundamentos que agradan a Dios porque cambian su estilo de vida. Las tradiciones humanas buscan la piedad externa. Ay, voy a ayudar a tal persona para que vean que yo sí ayudo, para que vean que yo sí hago. Pero miren, la verdadera ley de Dios, ¿sabe qué nos muestra? Una santidad interna. Ay, ahora soy santo. No, no, no. Ahora su corazón es diferente, su vida es diferente, porque tiene a Cristo en su corazón y usted va a mostrar a Cristo en todas partes. Y como Cristo fue el único hombre que pisó este mundo y lo dejó sin pecado, usted tiene que mostrar eso a aquel que lo liberó, que lo salvó, que lo edificó, aquel que vino a mostrar que sí se puede vivir sin pecado. Las tradiciones del mundo, esto es lo que más duele, reemplazan la palabra de Dios. Las tradiciones del mundo, miren, cambian esto. Ay, es que ustedes tienen la Biblia esa evangélica que la arreglaron. No, si quiere le predico con una Biblia católica, es igual. Todas las Biblias son iguales, tienen la esencia de la palabra. Solo que la Biblia católica tiene unos libros de demás y la Biblia que ustedes llaman evangélica o que nosotros decimos la Reina Valera, pues tiene unos libros de menos, pero tiene toda la esencia de Dios y de Cristo. Tiene exactamente lo mismo. Salga de las tradiciones, porque las tradiciones ¿saben qué hacen? Mire, dejan a un lado este libro y entonces a usted le predican y le hablan no a base de este libro, sino a base de una tradición, como estaban haciendo los escribas y los fariseos. No se dejen evangelizar por las tradiciones, por los escribas y los fariseos. Déjese evangelizar por la palabra de Dios. Mire, por lo que está aquí. Ahora, yo no lo estoy mandando a que vaya de una vez a una iglesia cristiana, no. ¿Sabe qué le digo? ¿Sabe qué Dios le está diciendo a usted? Búsqueme y encuéntreme aquí, en mi palabra. La palabra que es viva y eficaz, donde está la verdadera ley. Aquí puede encontrarme a mí. ¿Por qué? Porque las tradiciones del hombre reemplazan la palabra de Dios. Pero la verdadera ley, ¿sabe qué hace? Exalta la palabra de Dios. La verdadera ley, ¿sabe qué hace? Reconocer que esta palabra es viva y eficaz y vive para nosotros. Cuando usted tenga una enfermedad, busque la palabra. Allí va a encontrar un Cristo que sana enfermos, que levanta paralíticos, que le da la vista a los ciegos, que sana a los sordos e incluso hasta los tartamudos, que resucita hasta las suegras. Allí está en la palabra. Usted está pasando una necesidad económica, vaya a la palabra. Acuérdese cuando aquella mujer enviudó y su marido la dejó con deudas y llegaron todos a cobrarle y ella no sabía qué hacer y busca al profeta y el profeta le dice: búscate unas vasijas, y oraron y el aceite se multiplicó a tal punto que todas las vasijas se llenaron y vendieron el aceite y pagaron la deuda y con eso subsistieron. Miren, Dios está aquí, así como dice la canción, Dios está aquí. Mira, yo le digo, Dios está aquí y quiere hablarte hoy. Quiere romper ese esquema de tradiciones y quiere mostrarte hoy la verdadera ley.
a través de su Hijo Jesucristo, el siervo y maestro que encontramos en el capítulo 7. Hoy yo te quiero invitar a que sigas a Jesús, porque Jesús, ¿sabes qué hace Jesús? ¿Sabe qué hace nuestro siervo y nuestro maestro? Nos lleva a tener una fe grande que nos permite creerle, que nos permite aferrarnos a su palabra, acariciarla, abrazarla. ¿Usted recuerda cuando era niño y le daban un peluche? Que usted tenía más o menos la edad, pongámosle hasta los 4 o 5 años, que todavía nos podíamos aferrar o querer un peluche. Y a usted le regalaban un peluche y usted abrazaba al peluche y decía: ¡mi peluche! O las niñas, usted les regalaba una muñeca y lo primero que abrazaban era la muñeca. Y la tenían así, la consentían y la peinaban y la mimaban y le daban besos. Mire, esto es para hacerle lo mismo, abrácela. Ahora no estoy diciendo abrace el libro, no. Abrace la palabra, abrace a Cristo, déjese abrazar por el Señor. Dios le ama tanto, Dios le ama tanto a usted. Cristo te ama tanto que hoy te está diciendo: estoy saliendo al encuentro contigo. ¿Qué tal si me recibes en tu corazón? ¿Qué tal si me recibes en tu vida? ¿Qué tal si dejas a un lado todas esas cargas que te tienen esclavo a base de las tradiciones del hombre? Y ven y me sigues a mí con la verdadera ley que te trae libertad, que va a cambiar tu vida, que te va a llenar de principios y fundamentos para que tu vida sea diferente, que te va a sanar el corazón y que te va a traer santidad, y que a través de ella vas a exaltar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mira, si tú quieres romper esos paradigmas hoy, si tú quieres romper con esas tradiciones hoy, si tú quieres seguir a Cristo verdaderamente hoy, repite conmigo esta oración en casa. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón como mi Salvador. Te pido, Señor Jesús, que rompas el velo y me permitas salir, Señor, de aquella ceguera espiritual. Señor Jesús, hoy renuncio a las tradiciones del hombre. Hoy me aferro a la verdadera ley, a la ley que el Padre estableció y que tu Hijo Jesús vino a recordarnos. Señor Jesús, limpia mi corazón de todo pecado. Purifica mi corazón. Sálvame, Señor Jesús. Hoy me pongo en tus manos para que mi vida sea diferente. Anota mi nombre en el libro de la vida y permite que de ahora en adelante mi vida sea diferente, acorde a la ley del Padre, acorde a la verdadera ley, a los principios y fundamentos que tú tienes para mi vida. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Salvador y te acepto en mi vida y te doy gracias. Amén y amén. Mira, si tú has repetido esta oración con fe en tu corazón, como aquel que verdaderamente quiere aceptar a Cristo en tu corazón, yo te quiero invitar. Primeramente, si puedes, acércate aquí a nuestra iglesia. Carrera 1026 A03, barrio Villa María, en Charalá, Santander, pasos abajo del Centro Vida. Ven y aquí hablaremos y te mostraremos cómo es que Cristo quiere cambiar tu vida. Si tienes dudas, aquí te las resolveremos conforme a la palabra de Dios. Si tú deseas escribirnos a través de nuestro Facebook, de nuestro WhatsApp, envíanos ahí un mensaje por interno a través del Facebook o escríbenos ahí en el video. O puedes escribirnos a través de nuestro WhatsApp 350-265-9232. 350-265-9232. Y con gusto estaremos mostrándote el plan de redención, de salvación que tiene Cristo para tu vida, para tu casa y para tu familia. Dios te bendiga grande, poderosa y maravillosamente. Y que en esta mañana, en todo lo que emprendas, tengas éxito. Dios te bendiga.
Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular, El Camino en Charalá. Estamos ubicados en la carrera 10, 26A03, Barrio Villa María. Asiste a nuestras reuniones, domingos, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Ven con toda tu familia, te esperamos.